les gusta saber cuál es la verdad? Levanten la mano, a ver, los jóvenes que les gusta saber la verdad o les gusta que los engañen. Eso es feo, ¿verdad? Se siente muy mal cuando alguien nos engaña. Y si ese alguien fue de pronto un pastor, nuestro pastor, o fue alguien que nos enseñó mal, cercano, un familiar, o un amigo que de pronto fue el que nos trajo acá a la congregación y nos ha dicho cosas que no son verdad, pues más va a doler entre más cercana sea la persona. Pero qué bueno que usted y yo entendamos es que el Señor por eso nos insta y nos dice, mire, por falta de conocimiento usted puede perderse. Entonces lo que el Señor dice es, conózcame, escudriñe mi palabra, esfuércese cada día y sea muy valiente. Y eso tiene que ver con esto precisamente de poder saber cuál es la verdad. El mundo dice que la verdad es relativa, que para ti puede ser verdad una cosa, pero para otro no es verdad. Y que depende, sí, de la enseñanza en casa, depende de tu conciencia misma, cómo se educó a través de la crianza y a través de lo que aceptaste recibir alguna vez de pronto de quienes te enseñaron y te formaron, pues va a ser una verdad para ti, algo que para otro no es verdad, ¿sí? Pero nosotros los cristianos, ¿hay aquí algún cristiano que levante en alto así la mano? A ver, ¿dónde están? Estírela bien, a ver, ¿dónde están los cristianos? Eso. Los cristianos tenemos un manual. ¿Cómo se llama ese manual? Usted lo tiene ahí, ¿verdad? Y usted lo levanta y dice, es este. Este manual, que es la Biblia, la palabra de Dios, es en ella donde está condensada la verdad. ¿La qué? La verdad, la única verdad en el universo entero. Y usted se tiene que convencer de ello. No sé si usted ya convenció su conciencia de eso, su corazón ya lo tiene convencido de que, mejor dicho, usted, nadie lo va a hacer pensar otra cosa. Usted está reconvencido. Yo sé que la Biblia es la verdad. Y así mi profesor, así hasta mi propio papá o mamá me digan lo contrario, yo no voy a creer algo diferente a eso. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. Amén. No es ninguna verdad relativa, no, señor, es la verdad absoluta porque Dios la dijo. Dios es el diseñador de todo el universo, no solo de esta tierra y no solo de los seres humanos, de todo lo que existe, de todo lo que vemos y aún hasta lo que no vemos, que no sabemos si lo hay, no lo hay por allá en las galaxias, por allá en el universo. Y uno dice, bueno, tantas galaxias, constelaciones de todo planetas, pues no sabemos cuántas cosas, porque el hombre no tiene el alcance de conocerlas todas, cuántas cosas Dios ha creado. Si nada más en esta tierra el hombre no ha alcanzado a descubrir todo lo que hay, solo en este planeta. En el mar se dice que hay monstruos marinos y cosas pues tremendas, pero no todo lo conoce el ser humano. Entonces vemos que Dios es el creador de todo el universo. Y como ese creador de todo, nos ha dejado ese manual, porque Él nos creó a nosotros, nos diseñó. Y es como cualquier cosa en casa. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Qué pasa cuando, bueno, esta es época de comprar electrodomésticos, ¿no? Como viene la prima, usted ve el comercio está así, el uno compra televisor, el otro compra la lavadora, la nevera, etcétera. Cuando llega un electrodoméstico a casa, ¿qué es lo primero que se busca para ponerlo a funcionar? El manual. Sin el manual, de pronto hay quienes lo usan sin el manual. Pero ¿a qué me arriesgo si yo uso un electrodoméstico sin el manual? ¿Qué me va a pasar? Se me puede dañar. Es lo más seguro que el aparatico en algún momento diga, no funciona, no me arrancó, ay, no sé qué pasó. Y cuando no nos funciona es cuando corremos a veces a buscar el manual. Ay, mire lo tremendo. Tremendo ejemplo de la vida. ¿Cuántos seres humanos a través de los años vieron que no les funcionó sin el manual y qué tuvieron que hacer? Acudir al manual. A la Biblia. La Biblia es tu manual. Tú y yo no podemos funcionar bien en este mundo sin ese manual. Sin ese manual el ser humano está mal, destruido, está, mejor dicho, acabado. Así como el pobre electrodoméstico que
le dan golpes, le hunden por aquí y por allá porque el manual se perdió, porque nos dio pereza leerlo, no nos funcionó como queríamos, no está en óptimas condiciones, en un momentico nos sacó la mano y no sabemos por qué, y lo más seguro es que nunca nos dimos a la tarea de leer el manual, que siempre es como gordito, ¿cierto? Y entre más gordito, más pereza nos da. Ay, ¿no les ha pasado? Sí, uno le pasa. Si ve el manual muy gordito, uno dice, ay, no, yo no voy a leer eso. Yo ya sé manejar una lavadora, dicen las mamás. Ay, no, yo no voy a leer eso de ese televisor, yo sé cómo se prende un televisor y veamos televisión. Pero ahí es donde viene que el electrodoméstico no funcionó correctamente porque nosotros obviamos una cantidad de cosas que en el manual lo decía. El manual del fabricante advertía qué cosas se podían hacer y qué no, o qué funciones tenía. De hecho, a veces lo que pasa es que ese electrodoméstico nos cohibimos de usarlo mucho mejor y de tener más comodidades porque ignoramos qué funcionalidades tiene. A mí me ha pasado y después de mucho tiempo voy a mirar y yo digo, ay, mira, esto tenía esta función. ¿Y cuántos años llevábamos con eso? No, un montón. Pero ¿sabías de eso? No, ni sabíamos. Y no lo usábamos. Y mira qué comodidad tan tremenda. Ah, pero eso le pasa por no leer ¿qué? ¿Cómo es que es? ¿El qué? El manual. Esta Biblia, que es nuestro manual, nos va a decir qué es verdad y qué es mentira. Una de las mentiras que a veces nos creemos cuando estamos en la edad de la adolescencia, y puede ser que cuando estamos mayores también, es que Dios solo quiere imponer reglas. ¿A cuántos alguna vez les dijeron eso? Dios solo te quiere imponer reglas y no más. No piensa en otra cosa más que en cohibirte de las cosas buenas. Porque de hecho eso es lo que muchos jóvenes piensan mucho cuando le dicen, ven, vamos a la congregación, yo te invito para que vayamos y conozcas de Dios. Entonces empiezan los jóvenes a decir, ¿y eso lo comprometen a uno allá? Y hay que ir todos los días porque yo no tengo tiempo. ¿Y eso cómo es? ¿Cierto? Es como lo que más a veces uno piensa y dice, uy, no, eso allá me van a imponer, me van a poner una cantidad, un listado de reglas. Y una de las cosas por las que a veces los chicos piensan eso, ¿saben por qué es? Porque ocurría precisamente cuando llegaban los muchachos a las congregaciones, los cogíamos, les enseñábamos un poquito de la palabra allí, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que brille, le recitábamos un montón de versículos. Y después les decíamos a las muchachas, se tiene que quitar esos jeans y póngase la falda. Y entonces tiene que dejar la novia, tiene que dejar el novio. Venga, póngase a servir, párese en la puerta y hágale que vea, hay que servir a Dios. Y empezamos a meter los muchachos en una cantidad de reglas y haga aquí y haga allá y deje esto y deje aquello. Y muchos de esos jovencitos decían, yo ni sé por qué estoy haciendo todo lo que hago. De un momento a otro toda mi vida cambió, cambié mi forma de vestir. Cambié mi forma de ser, cambié mi forma de actuar, hasta de pensar muchas cosas, porque un día me dijeron que había que hacer eso, pero jamás entendí el por qué. Y así como llegaron y lo pusieron y haga aquí, haga allá y póngase aquí, hágase allá, mire, entonces así mismo un día también dijeron, me cansé de esto, me harté de esto, chao. La vida cristiana no es eso. Si alguna vez a usted le presentaron un evangelio así, deje que yo le cuente a través de la palabra que ese no es el evangelio. El evangelio de Cristo es un evangelio, sí, donde nos va a mostrar Dios unos mandamientos, pero no son mandamientos que yo tengo que hacer por imposición. ¿Qué es imposición? Que usted le dice no lo hace o se va para el infierno. Y así de pronto nos cogieron muchas veces, mire, usted no, mejor dicho, no deja eso y se va para el infierno. A muchos en la casa lo cogieron, mire, si usted sigue viendo eso por internet, se va a ir para el infierno. Lo van a coger los demonios por la noche y le van a jalar los pies. Y un poco de terror, ¿cierto? Entonces, claro, el jovencito dejaba de hacer simplemente por el terrorismo. Pero no porque estuviese convencido qué tan provechosas son aquellas cosas que mi papá, mi mamá, el líder, el pastor me dice que yo debo dejar y que debo empezar a hacer otra cosa. ¿Para qué me sirven? Y yo sé que los jóvenes no tragan entero, ellos siempre preguntan, pero a veces
De pronto en esa etapa de la adolescencia entre niño y adulto, entonces no sabemos qué hacer, terminamos haciendo lo que nos dicen y cuando ya, por eso es que cuando ya el jovencito va teniendo 16, 17, 18, ya dice, yo no quiero volver a la iglesia, ya no quiero volver más por allá, me cansé de eso. Ya no me gusta, me duermo en los cultos, me dicen los chicos, me da sueño. Y me tocaba ir porque era un niño, pero ya no. Ellos ya se sienten adultos desde los 15, desde los 16. Precisamente por la cultura del mundo, a las niñas les hacen toda una fiesta donde les meten en la cabecita que pasan de niñas a mujeres de 15 años, cuando una nena de 15 años no está preparada ya para ser una mujer. O sí, ¿cuántos papás que están aquí dicen sí, a los 15 son mujeres? Pueden tener hogar, familia, hijos, de todo, pueden hacerse cargo de un marido. No. Nosotros los padres sabemos que eso no es cierto, pero el mundo dice, hágale la fiesta de 15 donde le cantan que pasa de niña a mujer y verdad, ya se sienten mujeres y por eso muchas de ellas empiezan a tener novios que parecen maridos, empiezan a maquillarse, empiezan a ponerse tacones, minifaldas. Piden celular y ya se creen viejas. Se creen de verdad mujeres. Hechas y derechas, capaces de sostener un hogar porque ya tienen relaciones sexuales. Y cuando ya se tienen relaciones sexuales es porque se está diciendo que es capaz de criar hijos. Entonces miremos cómo la misma cultura del mundo nos está enseñando mentiras y a veces nosotros no las creemos. Terrible, ¿cierto? Diga, yo no me creo las mentiras que el mundo enseña, no. Para eso estamos aquí, para aprender la verdad de la palabra. Dios solo quiere imponer reglas. Imposición es una de las cosas que no encaja con Dios. Porque si vemos a través de la palabra desde Génesis, Dios le dio una libertad, eso se llama libre albedrío al hombre, al ser humano, para que elija, para que escoja qué hacer. Si el Señor hubiese impuesto cosas, entonces simplemente seríamos robots y no seres humanos. Usted programa un robot, una máquina para que haga según las órdenes que usted le da, ¿sí o no? Pero el ser humano no es así. Puede elegir, tiene libertad de escoger. Cuando llega a una edad adulta donde él ya se puede solventar o trabajar por él mismo para ver por sí mismo, pues entonces ya empieza a tomar decisiones y empieza a tener una libertad. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Vaya a Primera Carta a los Corintios. Me llamó mucho la atención esta palabra. Primera Carta a los Corintios 10:23. Vamos a mirarla porque se las voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice Primera Carta a los Corintios 10:23. ¿Cuántos lo tienen y lo pueden leer? A ver. ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cómo dice la TLA? Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Versículo 24. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Voy a volverle a leer ese versículo en la TLA, esos dos versículos, 23 y 24. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Mire lo que dice la palabra. Usted como cristiano, como hijo de Dios, puede decir, yo tengo libertad de escoger y puedo hacer lo que yo quiera. Para el santo todo es santo, para el puro todo es puro. Es un versículo de la palabra y de pronto muchos lo toman para pecar. Pero eso no está diciendo que yo pueda hacer de verdad lo que a mí se me antoje llevándome por delante este manual, la Biblia, sino que yo tengo que saber cómo escoger cada una de las cosas que tengo libertad de hacer. Yo, por ejemplo, hablando de Mónica,
Tengo libertad de escoger amigas, ¿sí? Amigas, puedo tener amistades, pero yo no puedo escoger cualquiera. Tengo que ser sabia y saber qué amistades voy a tener, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, voy a ponerme a estudiar otra carrera, me voy a poner a estudiar cualquiera. No puedo hacer eso. A pesar de que tengo la libertad, no voy a ir y voy a decir, me voy a inscribir en cualquier carrera y me voy a poner a estudiar otra porque sí, porque se me antoja, porque me place, porque tengo con qué y lo voy a hacer. No, yo como mujer de Dios, como persona cristiana, debo orar. Tengo un Señor. ¿Cuántos tienen un Señor y un Dios? Al que yo le tengo que consultar todo lo que voy a hacer. Le tengo que preguntar a Él si eso que yo pienso hacer está bien, es el tiempo y es la carrera correcta. Y eso nos distingue a los hijos de Dios. Aunque tenemos libertad para hacer cosas, yo puedo coger mi celular y ver cualquier cosa en las redes sociales. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué creen ustedes? Yo puedo coger mi celular y ver lo que yo quiera. A escondidas de mi esposo voy y me pongo a ver cosas que no debo. Lo puedo hacer. ¿Pero me conviene? ¿Me va a edificar? Mire lo que dice el 23. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás. ¿Será que eso que yo voy a hacer viendo en redes sociales algo indebido le va a hacer bien a mi hogar, a mi familia, a mí misma? No. Entonces, por eso la palabra de Dios le dice a usted y a mí, mire, usted es un ser humano con libertades. Usted puede hacer lo que usted quiera. Va a llegar una edad en que ese adolescente va a tener con qué. Va a tener una profesión, va a tener un trabajo y va a tener con qué ver por sí mismo. Se podrá ir de la casa, pagar su propio apartamento, ¿cierto? ¿Puede hacerlo o no? Puede hacerlo, decirle papá, mamá, hermano, chao, me voy. Voy a hacer mi vida, quiero vivir como yo quiera, llegar a la casa a la hora que yo quiera. Si quiero llegar a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Yo quiero salir con amigos, llevarlas a casa y que nadie me diga nada. Quiero tener mi propio apartamento y mantenerlo desordenado para que nadie me regañe y que nadie diga, vea por qué dejó esos zapatos tirados, vea por qué no barrió, por qué no trapeó, por qué no lavó los platos. Usted lo puede hacer, claro que sí, tiene la libertad y de pronto tiene el dinero, tiene el modo, lo hará. ¿Pero le conviene? Esa es la pregunta, ¿nos conviene? ¿Es lo que Dios quiere para mí? Ya pasé tiempo con Dios preguntándole, Señor, este es tu tiempo, es el tiempo de yo independizarme, de hacer esto y esto que quiero. Me beneficia que yo sea un joven bien desordenado, que nadie me diga nada, que yo no tenga reglas, que no tenga nadie que me diga, haz esto, haz aquello. ¿Eso me conviene o todavía debo aprender la obediencia? ¿O todavía debo aprender a sujetarme para que el día de mañana que tenga un hogar, pues pueda ser de bendición? No se me haga tan duro y pueda aprender lo que es realmente la obediencia, lo que es la sumisión, lo que es el perdonar, el pedir perdón, relacionarme bien con otros, que eso no va a pasar si yo vivo por allá solo. Y así muchos ejemplos podríamos dar. Dios nos dice, mire, usted tiene libertades, pero sepa usar la libertad que tiene. ¿Cuántos dicen amén? En todo ámbito de nuestras vidas tenemos una obligación que cumplir y su mero cumplimiento nos deja a cargo de una responsabilidad. Usted sí sabe que cuando uno mira a un jovencito y lo ve que es capaz de ser responsable con su vida, con sus cosas, uno dice, uy, ese muchacho es bien maduro, ¿no? ¿Y cuándo es inmaduro? Cuando uno dice, no, todavía es un niñito, vive a las faldas de la mamá y todo lo que necesita se lo pide al papá, se lo pide a la mamá. Es mami, pláncheme la ropa, mami, hágame la comida. Entonces uno dice, ay no, tan inmaduro, ¿cierto? Entonces el grado de responsabilidad me hace una persona que cada vez más madura. Así nosotros de pronto lo vemos y lo visionamos en los jóvenes. Esa responsabilidad es cuando el joven asume unas reglas, asume unos mandamientos y unas imposiciones de cierta manera, digámoslo así, para él, por ejemplo, en la sociedad. Cada vez que usted va a entrar a un establecimiento hay unas reglas. Échese la gel al ingresar o lávese las manos, ahora es así, ¿no?
guarde silencio. Si va a ciertos lugares, usted tiene que hacer silencio. De pronto, dentro del lugar, dentro del recinto, no se permiten ciertas cosas, no entre alimentos, no coma dentro del establecimiento. Y son reglas que uno a veces no le gustan, pero que hace parte de la vida. Y cuando ese joven asume eso, asumió unas responsabilidades. Y dice, mientras que por otro lado tenemos en contraposición derechos. Y esos son los que a veces más le gusta a los jóvenes. Tener derechos sin responsabilidad. Y eso es algo contradictorio. Eso es algo antibíblico. Tenemos derechos, sí, pero tenemos derechos cuando adquirimos responsabilidades. Los ciudadanos de este país a veces quieren muchos derechos y que se le den muchos privilegios, pero sin tener responsabilidad de buenos ciudadanos, de respetar a las autoridades puestas en este país, de respetar los lugares públicos. Yo tengo derechos, pero cuando asumo responsabilidades, tengo privilegios cuando yo asumo mi responsabilidad y soy obediente a esas autoridades. Miren lo que dice, y es justamente esta dualidad la que nos permite establecer o encontrar los distintos reglamentos de la vida que se aplican a una gran cantidad de sucesos cotidianos o periódicos. El hogar es el primer lugar donde usted y yo encontramos reglas, donde encontramos normas. Es en la casa. Muchos jóvenes no les enseñaron a obedecer en casa reglas y normas. ¿Y qué pasa? Cuando salen a enfrentar la vida, muchos de esos niños de 5 años que salen a un colegio y no les enseñaron a hacer ciertas cosas básicas por ejemplo, botar la basurita, hijo, no haga reguero al comer, mira, debes entrar al baño, usar las cosas de esta manera. Entonces el niño se encuentra en el colegio con un poco de normas y nunca le enseñaron en casa. ¿Qué le va a pasar? Pues le va a dar muy duro y lo van a regañar, la profesora va a ir poniendo quejas y si va creciendo así, en todo lugar a donde vaya, va a tener dificultades. Porque todos los ámbitos de nuestra vida requieren de unas normas. ¿Qué pasa si 2 jugadores de ajedrez se sientan a jugar sin unas reglas de juego? ¿Qué pasaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa si 2 jugadores de ajedrez se sientan sin saber las reglas de juego? No saben nada de las reglas de juego, tienen unas fichas, tienen ahí algo, pero no saben cuáles son las reglas a respetar dentro del juego. ¿Qué pasaría allí? ¿Será que se podría determinar un ganador? ¿Será que se podrá jugar bien, en paz, con tranquilidad? ¿Qué es lo más seguro que va a pasar? Que van a terminar peleando, ¿verdad? O sí, o contrariando, no, pero tú hiciste, no, pero no importa, no hay reglas, entonces yo puedo hacer lo que quiera, puedo mover el peón para donde yo quiera, la reina donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera en el juego. ¿Tendría sentido jugar así? Y así cualquier juego que tú quieras jugar. El fútbol, ¿qué sería del fútbol si no hubiesen reglas en un juego de fútbol? No, no hay reglas. Cada uno dele pata al balón y el que gane. No hay un arco donde usted tenga que meter la bola. No, eso es una regla. Entonces no existen reglas. No hay donde poner el balón. Donde usted lo ponga es gol. ¿Cómo sería un juego de fútbol así? ¿Se lo han imaginado? Sin reglas, sin normas. Nadie respeta reglas de nada. Hagámosle, juguemos, démosle pata a un balón y ya. ¿Tiene sentido jugar así? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Todo en la vida, hasta los juegos, tienen normas, tienen reglas que yo tengo que cumplir. Si no las cumplo, pues no tiene sentido. Si eso es en un juego, ¿cómo será en la vida? ¿Cómo será cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a conocer las cosas de Dios? ¿Qué tal si el Señor no se moviera a través de unas reglas, de unos parámetros y nos enseñara a vivir? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros no supiéramos lo que es correcto y lo que es incorrecto? Así mismo como un juego. Miremos Deuteronomio capítulo 11. Vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer 11, 26 del libro de Deuteronomio. ¿Cuántos ya lo tienen? Leámoslo hasta el versículo 28. Dice: He aquí
Yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y ¿qué? Y la maldición. La bendición, mire lo que dice, una condición de la bendición, ¿cuál es? Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mire cómo el Señor dice, usted tiene la libertad de escoger dos caminos. Uno, el camino de la bendición. Y si usted escucha mi voz, obedece mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Le va a ir bien. Siempre el Señor nos dice, cuando usted se compromete a cumplir mi palabra, se compromete a cumplir mis mandamientos, pues yo lo voy a hacer a usted derechoso de una cantidad de bendiciones que usted no se alcanza a imaginar. A veces de pronto lo que está pasando con el joven que dice, ay, es que Dios todo es reglas, mandatos, leyes. No entendemos que tras de esas normas, reglas, mandamientos, hay unas recompensas. ¿Hay qué? Hay recompensa, hay bendiciones para aquel que escucha la voz de Dios y lo obedece. Y si usted se pone allí a escudriñar en la palabra, ahí mismo en el libro de Deuteronomio explica qué cosas vienen al obediente y qué cosas le vienen al desobediente. Aquel que obedece a los mandamientos de Dios, dice la palabra que será librado de enfermedad, tendrá una salud excepcional, prosperado económicamente en gran manera. Va a ser una persona que tendrá una familia muy bendecida. Y allí usted podría seguir leyendo todas las cosas tan maravillosas que Dios le da a aquel que dice, oiga, yo voy a tomar una decisión. Pero mire, no es imposición, no es que Dios me lo impuso, no. Dentro de la libertad que yo tengo, puedo decidir qué hacer. Y si yo decido obedecer los mandamientos de Dios, pues a mí me van a alcanzar y me van a perseguir unas bendiciones. Voy a tener derecho, mire, eso se los decía ahorita en esta lectura, voy a tener un derecho a través de la obediencia. ¿Cuál es el derecho que tenemos los hijos de Dios? ¿Usted lo conoce? A ver, los cristianos que son hijos de Dios, ¿saben cuál es el derecho que tienen? ¿A qué tienen derecho ustedes? Como cristianos, hijos de Dios, usted que ha creído en Dios y que obedece la palabra, ¿a qué tiene derecho? A la salvación. ¿A qué más? A la sanidad. ¿A qué más? A la libertad. A la paz. Váyase a Isaías 53. Allí la palabra de Dios describe todo lo que Jesús ganó para usted y para mí. Y a través de la fe, yo soy derechoso de eso que Él ganó para mí. Y cuando usted lee Isaías 53, dice la palabra, por su llaga fuiste sanado, curado. Entonces, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Mire, usted tiene todo un paquete. Se resume en la palabra salvación. Pero ese paquete a usted le da derecho de tener unos beneficios por ser hijo, por ser obediente. Y eso, hermano, se resume en eso. Por ejemplo, la sanidad dice que ya sucedió. Fuiste, ¿está hablando en qué? Pasado. Es decir, que no es que es una promesa que yo voy a ponerme a reclamar, Señor, tu promesa de la sanidad. Señor, tú prometiste sanarme. ¿Eso es cierto? Mire una mentira ahí. ¿Es cierto que el Señor prometió sanarme? No, la Biblia dice, por su llaga fuiste. Él no dice, por su llaga vas a ser sanado. Mire cómo a veces no sabemos ni interpretar lectura básica, literatura, gramática. Él no dice, por su llaga vas a ser curado en un futuro allá muy incierto. ¿Qué dice la Biblia? Vuelva a repetírselo. ¿Cómo dice? Repítaselo a su alma. Por su llaga fuiste curado. Ya estás sano. Ya fuiste curado. Ya ocurrió eso en la cruz hace muchos años.
Y yo sigo diciendo, Señor, la promesa, la promesa, la promesa. Dame tu paz, Señor, es tu promesa. ¿Quién dijo? Y el precio de nuestra paz, ¿quién lo pagó? Cristo lo pagó. No dice que lo va a pagar. ¿Qué dice? Ya lo pagó. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me corresponde? Creer. Solo es creer. Se activa mi derecho a través de creer y a través de la obediencia. ¿A través de qué? De la obediencia, que eso es de pronto a veces lo que decimos, pero ¿por qué hay que obedecer tantos mandamientos? Porque es que esa obediencia me hace derechoso a unos privilegios, a todo un paquete maravilloso, a todos unos privilegios que Cristo pagó para mí, lo hizo por mí, ya está hecho. Y yo vengo a disfrutarlos cuando yo obedezco, cuando yo creo. Cuando puedo creer, se activa eso que ya el Señor ganó para mí. La libertad, cargó en la cruz con todas nuestras maldiciones, todo lo que cargábamos allí, esa herencia fea de Adán, de Eva, todo eso feo que arrastrábamos, vino el Señor a cargar con todo eso, a cortar todo eso de nuestra vida. Tenemos derecho a entrada libre ante Dios, ante ese Padre. Cuando anteriormente que no hay hay un sacerdote y ese sumo sacerdote es el único que tiene derecho a entrar a ese lugar santísimo y ya. No, hoy día no. Hoy día usted y yo tenemos esa bendición y ese privilegio de entrar en la presencia de Dios, a contarle nuestra vida, a contarle nuestras situaciones, a llevar ante la cruz nuestras cargas, a confesar nuestro pecado directamente delante del Padre. Yo ya no tengo que usar de hombres que sean intermediarios. Cristo es el intermediario y en el nombre de Jesús yo me presento ante el Padre y sé que Él me escucha. ¿Cuántos dicen amén? Miren esos privilegios tan grandes, el privilegio de poder hablar con Dios, porque la Biblia dice que Él al pecador no oye, pero si alguno es temeroso de Dios y guarda sus mandamientos, su palabra, Él a ese escucha. Entonces miremos que ese paquete, gran paquete de bendiciones que Cristo nos dejó, se activan a través precisamente del obedecer los mandamientos. Miren lo que dice allí, porque esto es algo que, mejor dicho, podríamos hablar bastante, pero el tiempo pues no nos va a dejar ver todo lo que en la palabra nos habla acerca de lo que son los mandamientos. Mire, un hombre como David en el Salmo 119. ¿Cuántos han leído el Salmo 119? Usted dirá, mi hermana, es el más largo de la Biblia. Me dio pereza leerlo. ¿Cuántos lo han leído? A ver, todo. El 119. Poquitos. Ese salmo es muy bonito, precisamente porque David en él empieza a exaltar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y él dice, tu ley es mi delicia, porque más dulce que la miel a mi paladar son tus mandamientos, tus testimonios. Yo cuando leía eso yo decía, ¿cómo hacía David para verse tan deleitado en los mandatos de Dios, en aquello que a veces para uno es como, lo digo era, porque ya aprendí a disfrutarlo, pero en un principio era como, uy, Dios mío, eran hasta gravosos, eran una carga, cumplir una cantidad de cosas con las que me encontraba y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora yo voy a obedecer todo esto? Son muchas cosas que he hecho mal, pero el Señor me fue enseñando cómo es una determinación que tomamos y usted y yo no nos podemos, como dicen los muchachos, estresar. Uy, ahora yo me estreso y ¿qué hago yo con todos estos mandamientos por cumplir? Y yo veo que caigo, que soy débil y que fallo y que desobedezco. Algo muy curioso y es que a veces uno escucha a los adolescentes en ese conflicto. A veces mi hija me dice, mami, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? A veces yo quiero dejar de hacer cosas, yo quiero ser obediente, pero siento que no puedo. Y uno es como que no es capaz. Y a veces los muchachos se ven en eso y por eso les viene la culpa, viene el sentimiento de acusación, porque ellos dicen, yo quiero ser obediente, pero es que no puedo. Me siento tan vulnerable, como que a toda hora caigo, como que a toda hora estoy fallándole al Señor. Y eso me hace sentir que ya no soy hijo. Pero mira, una de las cosas que nos hace entender que Dios no impone nada es que nosotros vemos a Dios como nuestro papá.
Ese papá amoroso que no está encima diciéndole a usted, ve, ¿por qué no hiciste eso? Como el papá terrenal, ¿no? Y el coscorrón y el golpe y el estrujón y usted, ¿por qué? Mire. Y a veces creemos que Dios está así encima de nosotros diciéndonos, ¿y usted por qué? Y usted mire, reprochándonos, regañándonos. Pero así no es papá Dios. Y ahí es donde nosotros vemos que hay un desconocimiento de quién es nuestro Dios. Él no está allí como enojado a toda hora con nosotros o buscándonos la caída. Voy a ver a qué horas este falla, a qué horas este peca para mandarle un rayo. Ese no es Dios. Ese no es nuestro papá. Nuestro papá Dios, por el contrario, nos brinda todas las herramientas necesarias para ser obedientes, para que podamos hacer lo que a Dios le agrada. Aún para que le agrademos a Él, Él dice, venga, yo le ayudo. Venga, yo le ayudo a obedecer esos mandamientos. ¿Qué es lo que nos tenemos que asegurar? Que nuestra vida sea libre de todas las maldiciones, de todas esas ataduras, de todo eso que usted siente. Y en estos días que mi papá tocaba ese tema de las ligaduras, hablaba de eso. ¿Qué son las ligaduras? Las ligaduras son aquellas cosas que usted siente que no puede dejar, que las deja por 1, 2 meses, 3 meses, 1 año, pero vuelven. Eso es una ligadura, eso es una atadura, es algo que te tiene allí anclado y no te deja. Y usted dice, es que en el año me pasa 2 veces, 3 veces. Es que he pasado hasta 1 año sin hacerlo, pero vuelve otra vez. Tienes una ligadura que tienes que ser libre de ella. ¿Cómo? Tienes que descubrirlo a través de la comunión con Dios, de la palabra, a través de este proceso que Dios nos ha permitido descubrir de la sanidad interior. De pecados no confesados, Dios te puede mostrar, el Espíritu Santo te va a empezar a hablar y te va a decir, mira, es que tú tienes pecados no confesados. Es que mira, tú estás arrastrando todavía allí con una maldición hereditaria. El Espíritu de Dios se va a encargar de mostrarte. Eso es lo lindo. Pero para eso necesitamos ¿qué? Comunión, diga conmigo, comunión. Comunión con Dios. Y comunión con Dios no es que yo me vaya a mi cuarto ahora mismo, Señor, glorifícate, Padre, oro por los niños, que tal cosa. Mira, Señor, y que mi país, y empezamos como loritos a hablar, y eso está muy bien, interceder. Pero nuestro tiempo de comunión con Dios no es el tiempo de dar muchas palabras y palabras al aire, al viento, que no sabemos ni qué decimos. Y después de un poco, amén. Sí, yo soy una mujer de comunión, un hombre de comunión, porque me la pasé media hora, 1 hora diciendo una retahíla que yo ni me acuerdo qué dije. No, eso no es ser una persona de comunión. Una persona de comunión es aquella que es capaz de escuchar a Dios. ¿Cuántos han escuchado cuando Dios habla? Es necesario que agudicemos nuestros sentidos del espíritu, que le hablemos a papá Dios y le preguntemos cosas, para que Él nos responda y que tengamos la habilidad de escucharlo. Y eso no va a pasar de la noche a la mañana. Algunos dicen, ay hermana, pero es que yo no escucho, yo no sé cómo es que tengo que hacer, a mí Dios no me habla. Eso no es cierto. Dios a todos sus hijos les habla. Y aún, mi hermano, habla a toda la humanidad a través de su palabra. Le habla a toda la humanidad a través de todo lo creado. Los llama, los atrae, les dice, aquí estoy, yo te amo. Yo quiero que vengas a mis brazos, te quiero salvar. ¿Cuánto más si el Señor aún le habla a esa humanidad de una u otra manera para que entiendan que Él existe, que Él es real? ¿Cómo no nos va a hablar a nosotros, sus hijos, si nos ama y Él quiere que le conozcamos? ¿Usted está seguro que Dios quiere que usted lo conozca? Yo estoy segura de eso. Y por eso yo no me canso de decirle, Señor, háblame. Señor, ayúdame a entender cuando tú me hablas. No quiero tener un corazón duro. Señor, revélate a mi vida. Te quiero conocer. Y eso es una oración que no cesa jamás. Señor, háblame. Señor, muéstrate a mi vida. Te quiero conocer. Quiero tener hambre y sed de ti. Yo quiero más de ti. Y eso es algo que usted y yo no podemos dejar de pedirle a Dios. Y cuando tenemos esa comunión, entonces Dios nos empieza a mostrar de dónde vienen esas ligaduras. Esas ligaduras allí, hermano, esas cosas que usted dice, pero es que no puedo con esto. Es que yo digo no más, no voy a seguir jugando este jueguito, como dicen algunos por ahí. Mi mamá me dijo que eso era del diablo. Mi papá me dijo que no me quería volver a ver jugando eso, pero no soy capaz de dejarlo. Y esto es una de las cosas que más ata a los chicos hoy día. He visto
videos, yo no sé si usted los ha visto, en las mismas redes sociales, de niños que la mamá o el papá les quita el celular y ustedes saben qué han hecho, ¿no? Se tiran de un puente, salen gritando como locos por ahí a la calle. En estos días veía una niña gritando en un avión porque llegó el momento de apagar los celulares porque el vuelo iba a arrancar. Y la mamá le quitó el celular porque la niña no paraba de estar ahí metida. Y esa niña empezó a gritar como loca. Cualquiera que la veía decía, no, le están haciendo algo, esa mamá le está apretando algo, le está dando un pellizco. ¿Quién sabe qué le estarán haciendo a la pobre niña? Y gritaba y era así desesperada. Cuando enfocaron bien la cámara, la niña estaba desesperada, era por cogerle el bolso a la mamá y sacar su celular de ahí. Y la mamá le decía, por favor, cálmate, mira, toda la gente en el avión te está mirando, cálmate, ya no grites más, ya no hagas eso, siéntate en tu silla. Y no iban a poder arrancar allí en el avión porque la niña estaba levantada de su silla desesperada por coger su celular. En gritos y en qué desespero horrible. Niños que se quitan la vida. Que porque le dicen ya no más eso, no más, le voy a quitar el celular. Y ya, y van y hasta luego. Porque su vida se concentró en un aparato de eso, en un celular, en un juego. Miremos cómo esas ataduras y esas ligaduras sí nos podrían estar haciendo esclavos y nos están poniendo una imposición. Mire, los jóvenes dicen Dios impone y no están entendiendo que Dios no impone, Dios da opción. Del bien y del mal, escoja lo que usted quiera y nos da la libertad de escoger o la obediencia o la desobediencia o el bien o el mal. Pero en cambio el diablo, cuando atrapa una vida, sí le impone y lo esclaviza y por más que él no quiera hacerlo, lo pone a hacerlo. Entonces el joven está allí con los cablecitos cruzados. Dice por un lado, Dios es el que impone cosas y reglas, en cambio el diablo no. Yo cuando estoy ignorando a Dios en mi vida y estoy a expensas de Satanás, soy libre. Eso dicen los muchachos. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso es lo que ellos se creen. Pero eso es mentira. Porque precisamente cuando el enemigo toma una vida, sí lo esclaviza y lo pone a hacer lo que no quiere hacer. El que empieza a ver pornografía, por más que no la quiera ver, el maligno lo va a obligar y lo va a clavar allí todo el tiempo que quiera, arrastrarlo a la pornografía. Una persona que ha rendido su vida a Satanás sí tiene imposición de los demonios para hacer lo que ellos quieran. Las personas pueden decir, los jóvenes, ahí sí pueden decir, tengo imposición sobre mi vida, no soy libre de hacer lo que yo quiera. Pero cuando un joven ha rendido su vida a Cristo, tiene la libertad que Cristo le da a través de la cruz del Calvario, a través de lo que Él ganó para nosotros. Y allí usted puede decir, soy libre de escoger y escojo por lo mejor, el mejor camino. Escojo a Cristo, escojo la obediencia, escojo la bendición y no la maldición. ¿Cuántos escogieron ese camino? Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo escojamos. Que usted y yo hagamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente tú puedes decir yo soy libre para hacer lo que me conviene, no lo que me plazca y me dé la gana, como ahí en Corintios el Señor nos pone a reflexionar. Todo me puede ser lícito. Hay cosas que yo puedo hacer, sí, como hijo de Dios, pero ¿me conviene?